Con ustedes, pues, a los grandes historiadores y cronistas de esta mesa que forman parte también del Camino Real en su primer tramo y el segundo tramo, un brazo de los tramos del Camino Real. Esta mesa me la va a moderar la maestra Verónica Alejandri Díaz de León. Ella es la secretaria del Consejo Nacional y bueno, también presumiéndoles un poco porque ella es la depositaria de uno de los más grandes acervos del deporte en León, Guanajuato. Su papá, un gran cronista deportivo, y bueno, ella heredó toda esa crónica que de verdad es una riqueza histórica increíble, tanto fotográfica como bibliográfica y hemerográfica. Entonces, bueno, con ustedes la maestra Verónica Alejandri. Aquí al profesor Héctor Pascual Gómez, cronista de Jalpa de Zacatecas, con el tema Ramal Cañón de Juchipila de Camino Real de Tierra Adentro. Bueno, nos dijeron que fuéramos muy breves porque el tiempo apremia. Esto es muy fácil. El ramal, el cañón de Juchipila, antes había un jueguito que se llamaba tierra adentro, mar adentro y mar afuera. Yo pienso que hay tierra adentro y hay tierra afuera. La tierra afuera es la que va hacia los océanos o hacia los mares. En el caso de nuestro ramal es mar afuera o tierra afuera que va hacia el Pacífico. El cañón de Juchipila es uno de los lugares más hermosos del estado de Zacatecas, sin olvidar de Tlaltenango. Como alguien lo decía antes de mí, que las rutas que trazaron los indígenas son muy primordiales. En el caso del cañón de Juchipila, antes de la conquista había los famosos peñoles, el peñol de Juchipila, el peñol del Mixtón, el peñol de Nochistlán y el peñol de Jalpa, ¿verdad? Que es el Coitepec. Y en este caso los cascanes, que eran los que habitaban la región del cañón de Juchipila, pues ellos trazaban rutas, ¿verdad? Y también por ahí teníamos una ruta que era la ruta de la obsidiana, que venía desde Tequila, Jalisco. También tenemos vestigios, aquí está de Torre Blanca, que no deja mentir que en el cañón de Juchipila hay lo que es el chalchihuit, o la piedra verde, que usaban los indígenas cascanes. Entonces también por ahí estaba alguna ruta que se metían los indígenas a repartir el chalchihuit, ¿verdad? Que es la piedra verde. No es turquesa, es chalchihuit, muy diferente a la turquesa. Bueno, pues rápidamente los caminos que antes eran veredas, después fueron caminos formales. En esta cuestión de la conquista, en 1530-31, los españoles llegaron a la región del cañón de Juchipila y trazaron algunas rutas: Nochistlán, Apozol, Jalpa, Juchipila, Moyagua, todo después, Mecatabasco, que ahora es Tabasco, y se trazó la ruta del ramal del cañón de Juchipila. Ahí tenemos el primer mapa de Compostela 1550. Le agradecemos también a nuestro amigo Fernando del Hoyo, porque gracias a él y en una de sus páginas de su blog vienen algunos de estos mapas y nosotros hicimos uso de ellos. Aquí está el primer ramal, aquí están los límites de la zona limítrofe entre la provincia de México y la Nueva Galicia, y ahí observamos la flechita, cómo empezó a figurarse este ramal por el cañón de Juchipila. Ahí tenemos los peñoles, ¿verdad? Se ven los peñoles de Juchipila, de Nochistlán y del Tehuel. Ahí tenemos un plano, ¿verdad? De 1772. Está la flechita de color rojo donde ya nos va señalando la ruta de estos caminos, la ruta del ramal
hacia tierra afuera. ¿Y por qué fue importante esta ruta? Porque hace rato decían que de la tierra de Durango, de una parte se extraía todo lo que era el maíz, el frijol, todo el abastecimiento. Nosotros pensamos lo contrario, pensamos que del cañón de Juchipila, cuando las grandes minas de Zacatecas, de ahí había, todas las haciendas eran haciendas agrícolas del cañón de Juchipila, y de ahí empezamos a llevarle bastimento. En este caso había haciendas de ganado menor y ganado mayor, y empezamos a llevarle bastimento a lo que es Zacatecas, ¿verdad? Hay una parte muy importante, si ustedes han ido por esta ruta, llegan a Villanueva. Villanueva fue conquistada en 1665 aproximadamente, todavía en ese mapa no existe. Bueno, sí ya existía, pero en toda esta parte de Villanueva había pinos, había un bosque, y fue cercenado porque todo este material de maderero se vino a las minas de Zacatecas, como polines de las minas, como todo esto. Entonces, si ustedes ven esa parte, está desforestado, ¿verdad? Hay algunas incipientes plantas que están por ahí como ya testigos mudos de esta devastación que hubo en esta región, ¿verdad? Entonces, ahí empieza. ¿Cómo empieza el Camino Real? Empieza desde una parte que se llama, estas cosas del diablo, 1777, por ahí tenemos también las rutas, y el primer camino real a tierra afuera, o el ramal, empieza en un lugar que se llama El Orito. Ahí empieza el camino real hacia el cañón de Juchipila, y del Orito se va rumbo a lo que se llama Cieneguillas. Ahorita es muy famoso Cieneguillas porque ahí hay un centro de rehabilitación, ¿verdad? Pero Cieneguillas también fue parte fundamental del Camino Real, de tierra adentro con este ramal. Ahí está Zacatecas, ahí está, cuando ustedes vayan viendo la flechita es lo que nos va indicando dónde va pasando el Camino Real. Y tenemos la primera fuente que tenemos es un fuerte que es en el municipio de Villanueva, la comunidad se llama El Fuerte, donde precisamente ahí se colocó este lugar, pues para estar en condiciones de resguardar las carretas o los arrieros que iban de Guadalajara a Zacatecas o de Zacatecas a Guadalajara. Este fuerte fue construido en 1567 por Roque Núñez, y luego nos encontramos a Malpaso, ¿verdad? Mapa geográfico de la Intendencia de Guadalajara, 1773. Creo que es del estado de Zacatecas, 1889, vemos la ruta. Cieneguillas es uno de las partes que pasaba el Camino Real a Guadalajara, pues el fuerte Villanueva. Vamos en el fuerte y presidio de Malpaso. Ahí en el fuerte y presidio de Malpaso, pues también se construyó esto para resguardar las carretas. 1561, me da por Juan Alonso Díaz de Campa, el teniente capitán general Juan Alonso Díaz de Campa y el caballero de Alcántara, y el sobrino del conde San Mateo y de don Fernando de Campa y Cos, que fueron las gentes que construyeron, fueron dueños de este fuerte presidio de Malpaso, que todavía hasta la fecha está muy bien conservado. Si ustedes van, observan, está muy bien conservado esta ex hacienda. Después nos pasamos a una comunidad que se llama El Vergel, ¿sí? A Titanac. De Titanac nos vamos al Vergel, y del Vergel nos vamos, primero es el Vergel, luego a Titanac, y luego estamos en Villa Gutiérrez del Águila. Fundada, bueno, primero por ahí pasó don Pedro Domínguez Chirino, 1531, y después fue fundada por gente del cañón de Juchipila, Juchipila, Jalpa, Moyagua, y el 7 de noviembre de 1691. Después nos pasamos a una parte muy fundamental cuando la conquista de la Gran Cascana.
Ahí hablaban de Tenamastla, no más fue Tenamastla, fue Tenamaste, Petaca de Jalpa, Xochicutli de Juchipila y Tiquital de Tlaltenango. Fueron los 4 líderes cascanes que anduvieron en la guerra del Mixtón. Y hay una parte muy importante que se llama, es una ex hacienda que se llama Tenango. Cuando los conquistadores llegan a Nochistlán, se encuentran que hay alguien de unos indígenas les enseñan un pedazo de oro. Van a Tenango, y de Tenango los indios de Tenango les dicen dónde estaban las minas de sangre. Bueno, no las minas, sino el lugar en la bufa donde estaban algún mineral. Es el primer lugar de Tenango donde llegan los españoles, y de ahí ya les dan ruta. Estamos hablando de 1530, 31, 32 aproximadamente. Hay una comunidad muy curiosa que se llama Jornaleros en la ruta a tierra afuera, o la ruta de este ramal del reino de Cuchipila, que no encontramos información. Luego llegamos a la localidad de Santadeo de las Flores. Primero eran Las Flores y ahora es Santadeo de las Flores. Después nos vamos a un lugar muy paradisíaco que se llama Zapoqui, donde están unas albercas, ¿verdad?, de agua. Ahí está Tenango, Zapoqui, donde hay unas albercas con aguas termales que se llaman el azufre, ¿verdad? Y pues Zapoqui también fue una comunidad indígena muy importante que era parte de la hacienda de Tayagua. Después de ahí nos vamos a Tayagua, que en Tayagua su primer encomendero fue Diego Hernández de Tulaño en 1536, y que tuvo una merced en 1540, que esta merced iba desde Tayagua hasta el río Tepec. El río Tepec es el Santiago, el río Grande Santiago, la barranca de Huentitán, esa barranca que está después de Islahuacán del Río. Hasta ahí llegaban las tierras de don Diego Hernández de Tulaño, que después se lo heredó a su esposa Ana del Corral, ¿verdad? Después nos vamos a una comunidad que se llama Tortugas, Tenango, Zapoqui, Tayagua, y luego nos vamos a Tortugas, ¿verdad? Y después ya nos introducimos a lo que es el municipio de Tabasco, en una hacienda que se llamó San Francisco en el siglo XVIII, ¿verdad? Aquí está San Francisco, pero es la hacienda de Santiago. Y luego después nos vamos de la hacienda de Santiago, nos vamos a Tenanguillo, que era un sitio de ganado mayor que perteneció a la familia Márquez del Rincón Gallardo, en 1704. San Francisco, Tenanguillo. Ahí hay un manantial muy rico de agua que los de Tenanguillo no le quieren pasar el agua a los de Tabasco por problemas comunales de hace muchos siglos atrás. Entonces está también la Cruz Verde, 1877, ¿verdad? Está Coyoque, que es una comunidad indígena, ¿verdad?, de ahí de Tabasco. Vamos pasando por Tierra Blanca. Hay una hacienda muy interesante de la familia de Pedro Rivera, ¿verdad? Y luego nos vamos a Mecatabasco, hoy Tabasco, ¿verdad? Después de ahí nos vamos recorriendo Mecatabasco por este lugar y nos vamos hacia Huanusco, ¿verdad? Y ahí está Huanusco, también 1754 aproximadamente fue donde ya legalmente era pues un lugar donde la gente pasaba por ahí. Y luego tenemos el Ojo de Agua de los Flores. Aquí es muy interesante porque aquí se asentó la familia de los Flores de la Torre. De aquí esta gente, la familia que fueron encomenderos de Jalpa, Juchipila, y después de lo que fue los Altos de Jalisco, pues aquí asentaron sus reales, y de ahí se partieron toda esta familia de los Flores, ¿verdad? En el Ojo de Agua de los Flores. Después tenemos una hacienda muy importante de Jalpa que perteneció a don Diego Flores de la Torre, 1726 a 1763, que está en Jalpa, que se llama Santa Clara. Llegamos a una comunidad indígena que se llama Teocaltichillo, también fundada en 1542, al igual que Jalpa. En 1694 fue un pueblo muy importante. Ahí está Teocaltichillo. Puse los nombres en náhuatl
o en Cascán, de lo que quiere decir cada uno de los lugares. Después por la ruta de Jalpa, en el municipio de Jalpa, nos vamos al Telapache, al fondo se ve el cerro del Tepezuasco, que es un lugar, un asentamiento indígena de Cascán. Bueno, también tenemos Huachimontón, del Tuchitlán, Jalisco, por ahí. Y luego nos vamos a un lugar también muy interesante que se llama el Talapache, Talapache, Jalpa, ¿verdad? Que también fue encomienda de Diego Hernández de Proaño, ¿verdad? Y fue refundado en 1542, fundado en 1530 por los españoles. Nos vamos hacia el barrio de San Nicolás, después del barrio de San Nicolás, San José Goracha, Santiago Acapepesco, de Santiago Acapepesco a Cofradía, de Cofradía nos vamos a introducir ya lo que es el municipio de Aposol, a la puesta de Achoquén a San Miguel a Totonilco, donde está el Paraíso Cascán, y algunas aguas termales. A Totonilco quiere decir agua caliente. Vamos a la puesta de comunidad muy antigua de Aposol, que se llama La Chihuila. Al fondo vemos para mí el Cerro del Mixtón, ¿verdad? Luego nos vamos a Aposol. De Aposol nos vamos a La Tiricia o Tatlan, que para muchos fue el primer asentamiento cascán de lo que es el cañón o lo que es Cuchipila, ¿verdad? La Tiricia o Tatlan, nos vamos a Cuchipila, la ruta sigue por Moyagua Viejo, La Mezquituta, un lugar muy interesante también. Nos vamos hacia Santa Rosa, Providencia, y nos quedamos en Atecajete. De Atecajete empieza ya los límites con el estado de Jalisco, está el municipio de Tlahuacán del Río, y de ahí nos vamos a la barranca de San Cristóbal o el río Grande, el río Santiago. Ahí es la ruta que llega al final de esto. Bueno, pues por mí es todo, es cuanto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesor Héctor. ¿Tenemos la próxima o una vez más? Bueno, pues seguimos con José Santos Portugal Aguilar, cronista de Ocampo, Guanajuato, con el tema Camino Ojuelos, Ocampo, una joya virreinal. Buenos días a todos. Pues miren, yo vengo de Ocampo, Guanajuato, y me siento muy orgulloso de estar compartiendo con todos ustedes. Yo soy un caminante del camino. Yo no vengo de la academia, yo soy fanático del camino, lo he recorrido en mi región, y pues si escuchan algunas cosas que son imprecisas, pues yo nada más estoy comunicando lo que veo y lo que conozco. Entonces, ahí por favor me disculpan si es que la riego. Bueno, miren, yo vengo a platicarles sobre el camino real de Ojuelos, pero no puse ninguna fotografía de Ojuelos por respeto a alguna persona que estuviera por aquí representando a Ojuelos, que pues para nosotros es un fuerte muy importante. Aquí está la licenciada Georgina, que sí representa a Ojuelos. Entonces, pues ella nos puede hablar un poquitito más de Ojuelos, pero yo voy a comenzar desde Ocampo, Guanajuato. Aquí al principio tenemos una de las cuevas míticas donde se alojaban nuestros antepasados. En este caso nos dicen que eran los huachichiles, cabezas pintadas de rojo, muy importantes pobladores que defendieron todo este terreno. Vengo del despoblado
para todos ustedes que conocen sobre el despoblado. Hay algunos nombres que se repiten y que tal vez ustedes van a decir, oye, andas mal. Por ejemplo, tenemos el nombre de Sierra de Órganos. La Sierra de Órganos, que se encuentra en Zacatecas, tiene otra tocaya en Guanajuato que hoy se llama la Sierra de Santa Bárbara, pero anteriormente le llamaban Sierra de Órganos. Tenemos también un lugar que se llama Cientos de Ibarra, que se repite en Aguascalientes, y así algunas otras cosas que han ido cambiando de nombre. Por ejemplo, en la serranía de Portezuelo. Portezuelo es donde se encontraba el fuerte de Portezuelo, pero debido a algunas actividades que pasaron durante el tiempo de la colonia, se cambió de Portezuelo al Cerro del Pájaro, serranía de Portezuelo a Sierra del Pájaro. Esto es importante recalcarlo porque aquí ocurrieron muchas cosas. Ustedes saben que la entrada de los españoles a la Gran Chichimeca fue torturosa, que les causaron pues 50 años para poder tener un paso seguro por este camino real. Estoy hablando desde el fuerte de Portezuelo hacia Ojuelos. Entonces, bueno, voy a aprender a hacer esto. Bueno, miren, este es un puente que está sobre el Camino Real de tierra adentro. Este puente va hacia el rumbo del Vaquero, que anteriormente se llamaba el Vaquero. El Vaquero es Ocampo, Guanajuato. Entonces, este puente, si lo ven a mano derecha, va hacia el Vaquero y a mano izquierda va hacia Ojuelos. Un puente muy modesto, muy chiquito, pero que en su tiempo debió de haber sido de gran uso. Se encuentra a las salidas del Vaquero, Campo, Guanajuato. Miren qué hermosura. Este es parte del Camino Real que se ha yendo desdibujando. Podemos ver algunas de las cercas y los pirules. Los pirules son la marca del Camino Real de tierra adentro. Vamos a ver a través de todo el camino grandes pirules, viejos pirules. Aquí nos encontramos en el desmonte de Galicia, uno de los puntos donde había algún tipo de refugio. Estamos hablando aquí del trecho del Camino Real que de acuerdo a Powell era uno de los puntos más peligrosos del Camino Real de tierra adentro, y cada 2 kilómetros aproximadamente vamos a encontrar algún tipo de infraestructura que nos pudiera dar, pues nos dice más o menos que esos lugares o eran refugios donde podían llegar las caravanas a protegerse, que es lo más probable. Yo estoy hablando de probabilidades porque yo de veras he caminado los caminos y siendo el trecho muy peligroso del Camino Real, me da la idea de que cada 2 kilómetros había una infraestructura para ver si los viajeros podían llegar hasta ese lugar y resguardarse. Entonces, este es el desmonte de Galicia, uno de esos puntos. Tiene un abrevadero, miren, el camino está hermoso. Por aquí tiene un abrevadero y debajo de los pirules, y detrás hay un tajo o aljibe. Los tajos o aljibes son muy comunes en el Camino Real. Entonces, para aquellos que no conocen la definición de tajo
o aljibe son espacios donde se almacenaba agua para las recuas que transitaban por esos caminos. De aquí estamos todavía en el desmonte, donde hay pues, unas casitas ya muy antiguas, ya que todo se está cayendo, pero aún son testigos de lo que ofrecían estos lugares al caminante, al pasajero del camino real. Luego, el camino se desdibuja por aproximadamente 1 kilómetro. Las tierras han invadido este camino y pues ahí está. Yo creo que tarde o temprano vamos a tener que hablar sobre cómo es que podemos nosotros como asociación solicitar que los caminos reales sean liberados, pero eso es una tarea que tenemos por delante. Miren, aquí continúa el camino real. Vamos hacia la Venta Colorada. Esta es la Venta Colorada, uno de los sitios muy importantes que se encuentra a 2 kilómetros aproximadamente de otro lugar. Tiene espacios amplios, tiene un gran abrevadero, corraletas grandísimas y que, pues como ustedes ven, está en ruinas. Por ahí se ve en uno de los, a mano izquierda, por ahí se encuentra una pared con un arco. Este recinto tiene similitud, si es que existe esa palabra, con otro que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la Venta Colorada. Aquí hay otras tomas. Aquí es una toma de un abrevadero que está en magníficas condiciones, que tiene un tajo o como le llamaban anteriormente, una noria que estaba constantemente suministrando agua para los ganados, grandes ganados que pasaban por este rumbo, ya sea de la Quemada, de la Hacienda de la Quemada hacia Ciénaga de Mata o al revés. Eran grandes ganados que pasaban por estos rumbos. Aquí en la parte de abajo, a mano derecha, van a ver como unos pórticos. Esta es una entrada a este lugar, a esta venta. Por cierto, uno de esos pilares ya desapareció o casi desapareció porque nosotros de repente vemos arder y pues ahí está el tesoro. Entonces eso le pasó a uno de esos pilares que ya sucumbió a alguien que andaba buscando un tesoro. Continuamos por el camino y se desdibuja por otros 800 metros y vamos rumbo al Sorbete. Este es el Sorbete. Bueno, el Sorbete es un lugar muy enigmático, de veras es algo muy interesante. Miren, esta cerca de piedra tiene aproximadamente 1,30, 1,5 más o menos de altura. Luego tiene una zanja que tiene aproximadamente 1 metro hacia abajo, un poquito más de 1 metro de anchura, que nos da la idea de que era para tratar de detener a alguien que se intentara tratar de introducirse al lugar. Este lugar estaba en forma de triángulo. En el vértice, en un vértice tenía un manantial que probablemente suministraba agua hacia algunos tajos. La parte de enfrente de este lugar presenta unos tajos largos, excepto por una puerta que está ahí en la figura del medio, que ustedes ven por ahí verde. A todo el frente de este lugar se encuentra con tajos, excepto por la entrada. Y también hay un edificio que tiene doble piso. Ese parece que no está muy bien definido, pero ustedes ven el edificio que sobresale
por ahí. Ese edificio tiene doble piso. Nos encontramos con que tiene un cuarto en medio, tiene un cuarto, en la parte del segundo piso tiene un cuarto que pues está muy bien definido, tiene unos marcos muy interesantes y este edificio tiene 4 ventanas, una que da a cada punto cardinal. Tenía una escalinata que va sobre una de las paredes, y este lugar para mí debió de haber sido un lugar muy importante, tal vez un puesto militar de alguna, pues de cierta importancia, pero no hemos encontrado nada que hable sobre el sorbete, y ese nombre parece que es muy antiguo. El sorbete, pues probablemente lo relacionamos con una nieve, ¿verdad? Pero ese es el sorbete. Bueno, continuamos por el Camino Real, y ustedes ven los grandes, la anchura del camino, los pirules, y vamos rumbo al Puerquito. Estaban hablando anteriormente sobre las comidas o lo que diferenciaba un lugar de otro. Este lugar no se llamaba el Puerquito. La gente que transitaba por este camino, ya al estar por llegar al lugar, decían, ya vamos llegando al Puerquito. Se dice que ahí se preparaban unas carnitas muy ricas. Entonces, tanto le llamaban el Puerquito que se le quedó el Puerquito a este lugar. Se llama San Agustín. Y pues ahí en la parte derecha, en la parte de abajo de la derecha, se encuentra un dintel de una puerta. Ahí era una pequeña capillita que estamos tratando de rescatar. Hay una persona que se llama Eduardo Castro, ustedes lo van a conocer, que está, pues él dijo que por recursos no parábamos, que vamos a rescatar esta capillita. Ya se le cayó una pared, pero ya tenemos, o más bien él está mandando a hacer unos adobes para reemplazar la pared esa, para restaurarla, y se le va a poner un techo igual que lo tenía nosotros le llamamos de tableta, son vigas y luego tienen tableta normalmente de cedro por ese rumbo. Parece que le llaman tejamanía en algunos lugares. Ese es el Puerquito. Continuamos con el Puerquito. Este es el mesón del Puerquito. Este es un mesón que está fuera de la comunidad. Muy bien. Tenemos también aquí enseguida, bueno, algunas otras fotos del Puerquito, parte del camino, y llegamos a la Cruz. Este es otro de los edificios de los que le contaba yo, que tiene la misma forma. Son 2 cuerpos conectados por un arco, perdón. Se ve es un edificio masivo. Todo esto está a la orilla del Camino Real. Y esta es otras de las tomas de ese lugar, de la Cruz. Imponente. Continuamos, aquí están otras, ya es una repetición. Luego nos encontramos con el mesón de Tlachiquera, un lugar donde se producía pulque y mezcal. Nos hemos encontrado un par de ruedas de piedra que pues nos dicen sobre el mezcal. En la parte de abajo están las caballerizas, y este es el mesón Mesón Hacienda de Tlachiquera, a la orilla del Camino Real también. Ahí están otras tomas de las caballerizas. Luego, pues aquí tenemos una ventana con unas siglas que dicen MC, que fueron los dueños algún tiempo del lugar, Martín del Campo. Tenía doble arquería, interesante lugar. Y luego llegamos al arroyo del Medio.
o este lugar se antoja para que fuera uno de los lugares donde se emboscaba a las caravanas. Este lugar se encuentra en una hondonada cerca de Portezuelo, aproximadamente a 2 kilómetros del fuerte de Portezuelo. Muy interesante. Les invito a que hagamos un día un recorrido, porque estos lugares eran donde se encontraba el punto más peligroso del Camino Real. Y ahí está otra toma. Ahí tenemos en la parte superior esto de lo que les estoy hablando, donde se acechaba a las caravanas que venían de San Felipe. Ahí vemos a los naturales esperándoles. Ahí está Portezuelo. Y pues termino con el molino. Este es un molino hidráulico que se encuentra en Trojes, a 3 kilómetros del Camino Real, sobre un ramal que va a un lugar que se llama San Miguel. Este lugar es a donde los vamos a invitar alguna vez para que nos visiten. Aquí se producía mucha de la harina que venía a parar tanto a Zacatecas, a Guanajuato o a algunos lugares. Como decían antes, había quien tenía que proveer los insumos para que las personas que vivían en las ciudades mineras pudieran sobrevivir. Y pues espero que les haya gustado. Gracias, me pasé un par de minutos y es un placer. Gracias. Muchas gracias, Santos. Bueno, pues continuamos con el licenciado Rigoberto Servín Hernández, cronista de San Felipe, Guanajuato, con el tema tramo San Miguel, San Felipe, Camino Real de Tierra Adentro, primera ruta. Gracias, Verónica. Buenas tardes. Pues andamos así como muy apretados en el tiempo. Traigo algunos temas interesantes, pero bueno, vamos a darle lo más rápido posible a lo que voy a decir. Estamos viendo que el Camino Real de Tierra Adentro no solamente es un trazo, sino más bien ya es un concepto. Y estamos hablando conceptualmente del camino como cuestión de cultura tangible y la cultura intangible a la vera de dicho camino o sobre del camino. Esta es una cuestión importante porque ha traído muchas consecuencias de todo tipo a lo largo del camino. Y estamos hablando de que si parte del México, ahora en la Ciudad de México, y llega hasta Santa Fe de Nuevo México, yo me enfoco más a la parte que es entre San Miguel y Ojuelos, que es el mapa que de 1580 lo podemos derivar todo lo demás. Pero la importancia de esto también es que en la región de San Felipe no tan solo se crearon un solo fuerte, que es el original, el de San Felipe, el principal, el que se fundó en 1562, sino hubo otros también que ahorita vamos a ver enseguida. Este es el fuerte de San Felipe, tomado de la colección de Orozco y Berra, de los planos de Orozco y Berra. Lo copia Luis Arnal Simón y nos lo presenta, y ahí vemos las partes en las que estaba amurallada, los que salían a San Luis Potosí, los que se iban a Zacatecas, fíjense la importancia, y el río San Felipe era la delimitación de este fuerte. Por lo que las dimensiones por las que estamos deduciendo de ahí, de ese mapa, vemos que formaban 3 cuadras hacia el oriente, 2 cuadras hacia el oriente, 1 hacia el poniente, 2 hacia el norte y pues prácticamente 3 lo más largo para el lado sur.
Esto nos da la idea de las dimensiones del fuerte de San Felipe, que originalmente se supone que estaba amurallado, pero no tenemos ninguna evidencia de este amurallamiento. Desgraciadamente las casas, las construcciones urbanas, pues ya se lo comieron y nadie ha hecho ninguna investigación acerca de siquiera los cimientos que pudiera existir. Tenemos las referencias de las calles que son de un lado y de otro y hemos tratado de investigar a ver si hay generalmente en las esquinas pues había puestos de observación, pero de esto ya no existe prácticamente nada. Entonces nosotros vemos que ya la zona urbana creció, todo esto que está en oscuro, ese sigue el plano, cómo fue creciendo hasta cuando se hizo, pero no nos da ninguna idea acerca de cuáles son las dimensiones exactas de cada uno de esto, porque incluso las calles que están ahí señaladas, pues ya prácticamente no existen. Al sur, si ustedes se fijan, al sur de este plano está el pueblo de indios. El pueblo de Analco, que significa lugar al otro lado del río, si no me equivoco, Marcelo, o doctor José Luis Lara, eso significa, y hay varios Analcos, varios Analcos en varios lugares del país. En San Juan del Río, por ejemplo, también existe otro Analco, y así, que significa al otro del río, al otro lado del río. Bueno, esa parte que está delimitada era el pueblo de indios, estaba separado con el pueblo de los españoles, que está lo que está sombreado. Esta parte tenía su gobernador, el pueblo de indios, tenía sus autoridades autónomas, y bueno, pues en cierto momento por ahí hay alguna rebelión por parte del pueblo de indios y quiere ser totalmente autónomo, sin que se haya logrado en su totalidad. Esto nos da la idea, y hasta recientemente, que se modifica la Constitución en el sentido de que, bueno, los pueblos indígenas ya deben tener su gobierno propio. O sea, vean de dónde viene, pues desde la corona, cuando empiezan a formar los pueblos separados de los españoles. Ahí está este plano con los nombres actuales de las calles. Hicimos una reconstrucción del plano y los nombres. Tampoco hemos podido localizar en cada uno de esos límites algún vestigio, más que por las dimensiones de las calles que se separaban. En la Jiménez, por ejemplo, pues esa es una avenida actualmente que tiene, por el lado poniente, que tiene un camellón. En el lado norte también existe una gran avenida, antes se le llamaba la de los tepetates, porque pues era un tepetatal, y tiene unas dimensiones a veces hasta de casi 180 metros, muy grande esa avenida. Entonces sí nos da la idea de dónde empezaba y dónde terminaba el fuerte, pero hasta ahí llegamos. ¿Qué nos da la idea de esto de que tenían los fuertes? Pues que el fuerte quiere decir que se construyeron para la defensa. Originalmente esos fueron uno de los propósitos de la construcción de todos los fuertes a lo largo del Camino Real. Las mercaderías que iban desde la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México, pasando por, desde luego, Zacatecas, pues eran con esa idea. El ataque a los comerciantes, a los viandantes de ese lugar, pues eran tremendos. De hecho, si ustedes recuerdan, llegaron los españoles en 1519. Para 1521, pues ya Mesoamérica había caído. Sin embargo, en esta zona, estamos en la zona de los chichimecas, en esta zona se tardaron pues casi 50 años en dominarlos. Hubo una guerra tremenda y los fuertes tenían ese propósito.
Y lo destacable de San Felipe es que no tiene solamente sino tiene otros varios fuertes. Pero bueno, estamos viendo primero el principal, que es el que se construyó por órdenes de Luis de Velasco en 1562. Luego, pues este ya es un plano de Google que lo podemos, podemos empotrar, digamos, el plano de Orozco y Berra ahí, y bueno, ya se ha modificado de una manera muy significativa lo que es actualmente el fuerte de San Felipe. Pero, por ahí, en la parte central, ahí está lo que fue el fuerte. El río, esto es lo que pasa, lo que va de lo más, con más verde, los verdes. Este es el río delimitante de el fuerte de San Felipe. Ese era el límite. ¿Dónde lo señalo? Aquí está el río, aquí lo vemos, esta zona, que era el límite sur del fuerte. Y la parte central, pues es la que encontramos por ahí. Bien, esta es una vista aérea de lo que fue el fuerte en la parte del centro de San Felipe. Como ustedes pueden ver, esta es uno de sus límites. No se alcanza a ver la parte del lado sur, pero esta es la parroquia principal. Este es la continuación del camino real que va desde aquí, donde está intervenido el mapa sigue Querétaro, San Juan del Río, San Felipe y Ojuelos, pasando por un lado por el Vaquero. Pero esta parte también hay que destacarla, que son los ramales, y que es ahí donde entra la confusión. La confusión es de que de esta parte no va precisamente a San Luis Potosí, sino el trazo original es San Felipe, San Juan del Río, Querétaro, San Miguel de Allende, San Felipe, Portezuelo, Ojuelos, y bueno, la continuación. Y bueno, pues se pretende hacer otro trazo que va por San Miguel de Allende, Querétaro, Guanajuato, pero lo extraño es esto, llega a Aguascalientes y luego regresa. Entonces eso no es lógico. Los antiguos prehispánicos, los pueblos originarios, pues eso, buscaban las líneas más rectas, no hacían esta clase de giros, ¿no? Entonces por eso ahí se inició algo de polémica, pero bueno, pues vamos a precisar bien cuál sería la ruta principal del Camino Real, y es esta. Este es otro de los fuertes. Si ustedes ven por aquí en esta parte inferior, aquí se distinguen troneras. Las troneras era donde se apostaban los soldados españoles para pues, resistir los ataques. Y bueno, presidios, hay que hacer la aclaración también a qué se refiere este concepto. No es precisamente de que fueran cárceles. El concepto de presidio era porque lo presidía un destacamento militar. El que presidía eran ellos, y ellos eran los que ordenaban, eran como todos, trataban todas las relaciones entre los que estaban ahí integrantes, pero no es que se refiera a que fuera una cárcel, que posteriormente fue transformándose el concepto de presidio a esto, a una cárcel, y porque bueno, los soldados que se portaban mal o que tenían algún problema con la justicia,
a los soldados sí los mandaban a estos lugares, a los presidios, porque era una forma de castigo, pero no es precisamente que originalmente fueran una zona de castigo, sino era porque lo presidían, viene de presidium, tengo entendido. ¿Sí, doctor? Por ahí va la idea. Bueno, este es otro presidio, que es el fuerte, que después lo convirtieron en capilla, y que sí va por la ruta San Felipe. Este es Portezuelo, o el fuerte se le llama, todavía tiene ese nombre, y que era la continuación de el Camino Real hacia el Vaquero, que ahora es Ocampo, y luego Ojuelos, Zacatecas y lo que sigue. Bueno, la Montesa también por ahí deberíamos de incluirlo, ¿no?, en el trazo original, aunque bueno, no está. Y hay otro fuerte que era protector también de una zona importante agrícola y ganadera, que es el fuerte de Jasso. El fuerte de Jasso está al sur de San Felipe por el camino a Guanajuato y el camino que iba incluso hasta Guadalajara. Este es otro de los fuertes. Entonces, ya estamos hablando de 3 fuertes, estamos hablando de 3 lugares por la importancia de la región. Esta región era una productora agrícola y ganadera muy importante. Incluso actualmente hay 3 ganaderías de toros bravos por esa zona. San Felipe es uno de los lugares que más ganaderías de toros bravos tiene. Actualmente tiene alrededor de 8. Entonces, por eso la importancia de construir fuertes para proteger la ganadería. Claro, se hizo popular después cuando llegó Hidalgo en 1793 a la región, ahí a San Felipe, y pues él era criador de toros bravos. Entonces, pues se extendió esa práctica. Hay que recordar también que él procede de la hacienda de Jaripeo. Jaripeo era una hacienda ganadera de toros bravos, y esa llevó la sangre de esa ganadería a San Felipe y la multiplicó por ahí, por algunos otros lugares, que bueno, no es el tema, pero es interesante. Ya se me anda acabando el tiempo, vamos a ver este es el potrero, lo que existe ahora, el fuerte de Jasso. El fuerte de Jasso es el mismo que estábamos hablando ahorita, que es el San Juan de Llanos. Actualmente se encuentra en el camino San Felipe, San Juan de Llanos y Guanajuato. Y bueno, hay otro ramal a León y continúa hasta Guadalajara. O sea, San Felipe, punto nodal en la geografía del Camino Real de Tierra Adentro. Y bueno, pues vamos a dejarles ahí, porque si no al rato me van a tocar la campana. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues continuamos con el contador Eduardo Conte Villalobos, expresidente de la Fundación Amigos de la Historia de Aguascalientes, AC, con el tema Puentes que conducen al Camino Real de Tierra Adentro en Aguascalientes. Gracias, buenas tardes a todos. El tiempo lo traemos un poquito recortado, ciertamente. Yo traía un material con un poquito más introductorio, pero bueno, vamos a concentrarnos un poquito en el tema de los puentes, ¿no? Antes de iniciar a platicar sobre los puentes, yo les quisiera hacer algunos antecedentes de esto que se ha comentado del tema del Camino Real Tierra Adentro. Bueno, yo distingo 2 partes importantes. ¿Podemos moverla? Gracias. Aquí en la portada les presento 2 fotografías que prácticamente son los dos puentes que a mí que se conservan actualmente, y son puentes coloniales que ahorita vamos a entrar al detalle de hablar de ellos. Bueno, como antecedentes, ¿verdad? Estamos platicando el tema del camino de la Plata, la ruta de la Plata, que es la primera que se hace. Ahí todavía no figuraba Aguascalientes, por supuesto,
Zacatecas, definitivamente, el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546 es lo que marca el inicio de la existencia de un camino, ¿verdad? Desde México, por supuesto, las partes que existen intermedias, ¿verdad? Las primeras concesiones de estancias de Toluca en 1539 hace que se vayan extendiendo el ganado por ser la zona ganadera, como se ha platicado ya aquí en otras charlas, y para que en 1554 se descubren las minas de Guanajuato. De esa forma es la forma como vamos consolidando esa parte del camino. Este mapa, que por supuesto ya lo han expuesto, que es de Powell, donde se ve el Camino de la Plata, que es el grueso que está trazado, ¿verdad? hasta Zacatecas, donde por supuesto que no da esa curva como ahorita nos comentan. El virrey Luis de Velasco, por su parte padre, y Martín Enríquez ordenan establecer poblados y la construcción de presidios para evitar el problema con los ataques chichimecas. Los primeros presidios que se establecen es Portezuelo, Ojuelos, Bocas, Ciénega Grande y Palmillas. Y bueno, algo importante que comentaban ahorita, la ruta más directa de Querétaro a Zacatecas, pues precisamente debería ser en línea recta, ¿verdad? Más que aquí la pregunta, ¿por qué no se deja de hacer en línea recta? Precisamente porque el camino que daba a la línea recta de Querétaro a Zacatecas, pues era la zona más dominada por los chichimecas. Entonces, de esa forma se busca darle un poquito la vuelta, y bueno, nacen las rutas alternas, que ya de Querétaro a Celaya, León, Lagos, ya en 1563 que se funda Santa María de los Lagos. Entonces también resultaba necesario comunicar a Zacatecas con Guadalajara y con Michoacán, y por ahí nace el paso de las Aguas Calientes, que donde había un lugar que se conocía como el Valle de los Romeros. Ahí es donde se empieza a hablar un poquito de Aguascalientes. Y quiero platicarles un poquito, porque si vamos a hablar del tema de los puentes en Aguascalientes, que tiene que ver con el camino real, de tierra adentro, cómo nacen. Las primeras mercedes que se entregan alrededor es en un lugar que se llama Cieneguilla del Monte, que es esta parte. En 1550 se otorgan las primeras mercedes a Cristóbal de Oñate y Diego de Ibarra. Para 1555, Fernández de Proaño y Alonso Vázquez se posesionan de las tierras, porque ya las consideran que están abandonadas, y solicitan que se les otorguen en merced, lo cual es negado. Más tarde, Jerónimo de Orozco solicita la merced de dichas tierras, y a quien le son otorgadas las mercedes, y la cede finalmente a Hernán Flores de la Torre. Y entonces, los primeros asentamientos que ya se dan más cerca de la villa, que es donde está el paso del Valle de los Romeros, prácticamente Aguascalientes es esto, ¿no? Hoy en día. Está conformado por dos arroyos. Hay un arroyo que es el arroyo del Cedazo, existe otro arroyo que es el arroyo de los Adoberos, y el río de la villa, que actualmente se llama Río San Pedro. Por aquí venía el paso que venía de Teocaltiche, y por acá el camino a México, que iba hasta Zacatecas. La primera merced pegada a la villa, entre 1564 y 1565, se le otorga a Hernán González Berrocal, en un lugar que se llamaba el Valle de los Romeros, que linda con Gaspar López y al poniente con Francisco Guillén, y bautizan el lugar con el nombre de Triana, en honor a que él era de Andalucía, de donde era oriundo, y bueno, actualmente es uno de los barrios famosos de Aguascalientes, el famoso barrio de Triana. Cabe mencionar que Aguascalientes, bueno, se busca por ser una zona estratégica por los manantiales que existían en este lado, ¿verdad? Sin embargo, si vemos, la ciudad está muy distante de los manantiales. Eran 8 manantiales de agua caliente, bueno, y que caminaban a través del arroyo del Cedazo. Ya para 1570, el virrey Martín Enríquez manda erigir el presidio en el paso de las Aguas Calientes, llamado El Refugio, que aquí es donde se establece el presidio. Todavía no hay villa, todavía no hay nada de nombramientos, pero hay un presidio donde está el camino. Seguramente se trató de un presidio pequeño, porque pues realmente
nada más era un paso no tanto del camino directo de la Ruta a La Plata, como lo hemos comentado. Y bueno, alrededor de ese presidio, pues se establece la nueva Villa de la Ascensión, que más que por ser el lugar más conveniente, pues era el lugar más seguro por estar cerca del presidio, ¿verdad? Ya nótese que ya para 1570 ya se ve un camino para Nochislán, ya se ve la traza de un camino para Nochislán, y bueno, ahí va el desarrollo en 1570. Para 1574 llegan los primeros fundadores con el fin de trazar una villa, tomando como punto de partida el presidio. Se ubica ahí más por seguridad, como les comentaba, más que por conveniencia. Y el 22 de octubre de 1575 se funda la Villa de la Ascensión. Y comento el nombre de la Ascensión porque me he dado la tarea de investigar. Aguascalientes se le conocía como la Villa de la Asunción, porque el historiador que tenemos los documentos más antiguos, que es Agustín R. González, alrededor de 1870, transcribe esa dichosa acta de la fundación, la cual no contamos con ella. Sin embargo, existían copias de esa acta que se pedían a Lagos, a Santa María de los Lagos, y en esa transcripción, que precisamente data de un escrito en la Sociedad de Geografía y Estadística en 1850 y tantos, años antes del libro de Agustín R. González, y ahí claramente hablan de la Villa de la Ascensión. Y tiene su lógica, porque precisamente Aguascalientes, creo que el origen de haberse fundado ahí esa villa tiene que ver mucho con el agua, que era la ascensión de las aguas calientes, ¿verdad? Precisamente por los manantiales que existían. Les digo que eran los manantiales de la parte de Ojo Caliente, que es esta zona, y también por acá, nada más que no se alcanza a ver, pero había otros manantiales que generaban el arroyo del Cedazo, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos viendo cómo está ya la villa un poco ahí establecida, no con mucho orden, ahorita lo vamos a ver por qué, a pesar de que fueron a trazar la villa. En 1605 ya se gana la categoría de alcaldía mayor, porque antes no existía ningún alcalde, y para 1609 llega el visitador, el oidor Gaspar de la Fuente, y bueno, hace un censo que ya detalle, en resumen, quedan 450 habitantes y vemos una villa muy pequeña, y prácticamente se da cuenta que existe mucho desorden en la traza y ordena se vuelva a hacer una traza conforme a los lineamientos de las villas españolas. Entonces ya para aquí, para 1625 que vemos este mapa, pues ya vemos una villa un poco más ordenada alrededor del presidio. Y bueno, aquí está el barrio de Triana que habíamos comentado, el original. Y bueno, ya para este año ya se ven las garitas establecidas, la de México, la de San Luis, la de Zacatecas, que aquí va por aquí el camino Real Tierra Adentro hacia el norte, ¿verdad? Para inicios del siglo XVII se establece la parroquia. Ya para 1650 llega el primer párroco de la villa, lo cual empuja mucho al tema del desarrollo. Hasta aquí, hasta este año, no hay ningún puente. Ya para 1648, pues ya va un crecimiento más grande de la villa, ya tiene 674 habitantes. Para 1750 ya tiene una mucho mejor organización, nótese el plano que le estoy allá adjuntando, y ya cuenta con hospitales, con más capillas, con las acequias de los manantiales, muy importante este punto. Los manantiales de Ojo Caliente que vienen por acá, vienen a través de las acequias que aquí vienen marcadas, y bueno, ya con más panteones, con más lugares. Y muy importante, el alcalde mayor que estuvo cerca de ese periodo, que fue el licenciado Matías de la Mota Padilla, que también fue un gran historiador, que ustedes seguramente ya lo conocen por los escritos que ha hecho sobre la historia de la Nueva Galicia. En 1730 ordena la construcción del primer puente, le llama en el río de la Cañada, que hoy precisamente es el arroyo del Cedazo, que es el puente que vemos en este lado. Obviamente ese puente original hoy en día no se conserva, fue demolido, no hay mucha información realmente.
quiero comentarles que el tema de los puentes para Aguascalientes, pues nomás se conoce prácticamente el tema del puente de San Ignacio, porque no se había hecho una investigación natal, pero bueno, dado el evento que hoy estamos reunidos, me di la tarea de traer un poco más de información. Otra obra muy importante y muy trascendental de Matías de la Mota y Padilla fue el ordena que se haga un acueducto subterráneo, ¿verdad?, que se llama del Cedazo. Y precisamente esta es la estructura. En mi punto de vista y de algunos otros escritores, esta se trata de una de las obras más grandes de la colonia de este tipo, obras hidráulicas de un acueducto subterráneo, donde vemos que incluso a través de los túneles que existen a través de este acueducto caben personas paradas y cuentan con sus respiraderos. Esto era para traer el agua del arroyo del Cedazo, puesto que el agua se contaminaba mucho, ¿no? Fue una obra muy grande que por supuesto que Matías de la Mota no lo inicia, más no lo termina posteriormente, pero él desde Nueva Galicia empieza a apoyar para que se pueda terminar esta obra. Les comento que realmente no fue un proyecto quizá tan exitoso, porque no se habla en los libros posteriores, incluso en la visita que tuvimos ahí del rey Calleja, habla de él, pero no lo menciona para nada. Entonces eso deja ver como que no se usaba, como que la obra quizá no estaba concluida, ¿verdad? Hoy en día el gobierno de hace algunos años rescató buen tramo y se puede incluso caminar por el mismo, ¿no? Quiero decirles esta parte que se encuentra en el libro de Matías de la Mota Padilla, en el título Historia de la provincia de Nueva Galicia, y así tal cual lo describe. Dice: el río de la Cañada Honda, con sus crecientes, ocasionaba desgracias en los caminantes e impedía el comercio y la administración de sacramentos. Cabe mencionar que él era también sacerdote. Para evitar esos males, emprendió Mota Padilla la construcción de un puente de más de 40 varas de largo, cuya obra, lo mismo que la de la saca del agua, estamos hablando del acueducto, quedó suspensa al terminar su gobierno, y también a instancias suyas, como abogado fiscal, se continuó después, habiendo ayudado el obispo con 500 pesos que dejó al ir haciendo la visita de su diócesis. Y bueno, aquí tenemos algunas fotos internas del acueducto, y este es un respiradero que se encontraba donde está el barrio de Triana del Encino, que ahí llegaba la fuente de distribución primera. Y bueno, vamos a entrar ya del segundo puente. Dijimos que el primer puente va a ser Matías de la Mota, el cual no se conserva históricamente, pero este es el puente que actualmente le llaman de San Ignacio por costumbre. Ahorita vamos a ver por qué. En todos los documentos históricos a que pude hacer la consulta, básicamente se referían al puente del río de la Villa. Y nótese que a pesar de que en los planos que les presento algunos, como varios ríos, no son ríos, son arroyos. El único río viene siendo que después el río fue llamado el río San Pedro, y ahorita también les platico por qué. Pero siempre se referían al río de la Villa y al puente del río de la Villa. Esa era en los documentos que llegué a analizar y que algunos otros historiadores también han consultado, están de acuerdo en este aspecto. Hasta 1893 no se menciona el nombre del puente de San Ignacio. Se le sigue llamando el puente antiguo, el puente del río de la Villa, el puente del camino a Jesús María, o sea, de muchas formas, pero no el puente de San Ignacio. Cabe hacer mención que bueno, pues este puente fue un puente de una ruta alternativa para Zacatecas y para Jesús María, cuando las crecientes de los ríos eran muy grandes. Nótese aquí donde está el puente con una gran creciente de agua, pero cabe mencionar que llegó a superar el nivel del puente en algunos años. Ahorita les enseño algún escrito histórico en ese aspecto. En 1743 se inicia la obra inicia la obra y termina hasta 1754, o sea, sí tardó varios años, ¿verdad? Ya para 1754 se empieza a transitar, aunque el puente no tenía en ese tiempo, en 1754, los barandales, le faltaban todavía, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les quería leer, pero bueno, pues se me hace que por cuestión de tiempo lo vamos a omitir. Aquí les presento algunas fotos de este puente del río de la Villa, cómo tiene estos pilares.
por supuesto que son fotos antiguas, aún hoy en día se conserva el túnel. Miren, aquí están las fotos actuales, cómo se está transitando por el camiones pesados, ha habido grandes inundaciones y el puente no se ha caído. Esa es una gran, pues sí, una gran obra, yo creo, ¿no? Ahorita vamos a ver lo más bonito que tiene el puente. Mira, ahí está es otra vista, también actual. Vemos que pues, el río pues, no es nuestro super río caudaloso, ¿verdad? O sea, no podemos llevar lanchitas para andar en el río porque creo que no. Esta agua que se ve es agua negra realmente. Aquí se ve la vista aérea, miren qué padre se ve, ¿verdad? Y miren el detalle del puente. Esto digo, después que fuimos la vez pasada allá al puente de la Quemada, este es un estudio que nos hizo un amigo que se llama Mario, el crédito es del estudio por supuesto, pero esos 9 arcos que tiene el puente llamado, vamos, el Río de la Villa o el puente San Ignacio que hoy en día le llaman, en cada uno de esos pretiles de los arcos de medio punto tienen un grabado. Muchos de los grabados no se conservan muy bien, pero hemos sacado parte de los grabados y ahí se tienen cada uno para cada uno de las advocaciones de los santos, ¿no? De diferentes lugares, de diferentes órdenes religiosas que estuvieron en Aguascalientes, como juaninos, como los dominicos, ¿verdad? Como franciscanos. Y bueno, en cada una de estas partes de los arcos vienen esos grabados y por adentro de los arcos también tienen ciertas inscripciones. Entonces es un trabajo interesantísimo, realmente es una joya colonial, que por eso me interesaba mucho que lo conociera, pues por ser parte de este camino real tierra adentro, no de La Plata, que quede claro, porque Aguascalientes no era de eso. Y estas son algunas de las inscripciones que están adentro de los arcos, muchas de ellas ilegibles. Esta es la más legible que se ve la fecha, dice: se cerró esta bóveda el día 6 de julio de 1747 y algunas otras ya no están tan legibles. Y miren, aquí se tienen fotos individuales de cada uno de los grabados que ahorita vimos en el dibujo anterior. Muchos de ellos, insisto, son varias, no se alcanza a ver tan legibles en la presentación y por cuestiones de tiempo, bueno, pues a lo mejor ya habrá un momento en que podamos hacer un análisis completo de este tema. Miren, este es uno de los pórticos que tiene y ahí está una de las placas. Cabe mencionar que hace como 20 años hubo un accidente por ahí y un auto se tumbó una de las placas cayó y por ahí una persona que se puso viva, pues se llevó la placa. Y bueno, ahorita les platico más el chisme. Pero miren, esta lectura que viene aquí, viene básicamente lo que traducen las 2 placas que vienen, que es la inauguración del puente, y sí me gustaría leerla por la importancia de la misma. ¿Dónde anda? Porque ahí no lo alcanzo a leer. Dice, a ver, ¿no lo lees? Dice, este puente fue bendecido el 16 de marzo del año de 1758, gobernando en este nuevo reino de Galicia, don Joseph Basarte, presidente de la Audiencia de Guadalajara, siendo alcalde mayor de esta villa de Aguascalientes, Agustín Muñán, cura de ella, doctor don Manuel Colón de Larrategui, y rigiendo este obispado el ilustrísimo señor don Fray Francisco de Buenaventura Martínez de Tejada, quien ayudó con 442 pesos para su fábrica. Por supuesto que este puente contribuyó el obispo también con 5,000 pesos y bueno, también el gobierno de la villa. Tengo más información de algunos que contribuyeron para él. A diferencia de que la historia de este caso se habla de que fueron los jesuitas quienes lo construyeron, creo que no he encontrado en ningún acervo documental el tema de que los jesuitas lo hicieron, a pesar de que en estos años creo que había muy pocos jesuitas en Aguascalientes. Miren, pues, la piedra que les platicaba que se llevó aquella persona, se la llevó y se la iba a vender a un señor para que hiciera una mesita de centro para el dominó. Y bueno, finalmente lo rescata el Colegio de Arquitectos y ahí está, la piedra está sana y salva. Ahí está otra foto del puente, también un puente donde transitaron los insurgentes de la villa.
Y bueno, quiero darles esta buena noticia, que por intervenciones, por supuesto, de algunos otros grupos del Colegio de Arquitectos, la Fundación Amigos de la Historia de Aguascalientes, hemos presionado para que el gobierno del estado va a hacer unos puentes alternos ahí, y ahí ese es el proyecto que se ve, para que se le dé una panorámica del rescate del puente, y inicialmente van a iniciar con la parte del puente de este lado, y después viene el otro sentido, y esto va a ser una zona meramente peatonal y de recreación. Sí, bueno, me falta nomás otro puente. ¿Podré platicarles rápidamente? ¿3 minutos? ¿2 minutos? No, prefiero, ¿no? Sí. Bueno. Miren, ese es un tercer puente de la Purísima que se hizo, y el otro puente que actualmente existe, que es el puente del Chicalote, que esa es la otra joya colonial. Digo, el otro ya no hago más hincapié en de la Purísima porque fue demolido, pero es el puente Chicalote, que ese sí es la parte que conduce para Zacatecas actualmente, y esas fotografías, la parte de abajo es como actualmente se conserva. Ya se hizo otro puente al lado, y bueno, pues ese puente no es tan antiguo porque ese es de mediados del siglo XIX. Y bueno, pues me falta mucho material, pero con eso concluyo, y muchas gracias por su atención. Bueno, pues continuamos ahora con las preguntas y las respuestas. Va a ser una por cada ponente, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a los expositores por sus magníficas presentaciones, y mi pregunta va dirigida al licenciado Servín. ¿Cuál es la relación que tuvo San Felipe, San Miguel, con lo que ahora es Dolores? O sea, ¿cómo en este contexto que nos presenta, porque poco se habla, o poco, bueno, al menos yo poco lo he encontrado, pero me parece que Dolores Hidalgo es muy importante también, y es, no sé, o sea, es lo que quisiera saber. Gracias. Sí, generalmente surge esa duda, ¿y por qué no Dolores? Lo que pasa es de que pasó el Camino Real de tierra adentro por lo que ahora es Río Lajas, o sea, al nororiente de Dolores, y Dolores no se desarrolló en ese ámbito. San Felipe sí se desarrolla por ser San Miguel es la cabecera de la alcaldía mayor de San Miguel, que comprende también Dolores y San Felipe, pero al inicio, en el camino, en el trazo del camino, se alejó un poco Dolores se alejó un poquito del camino, y es ahora lo que es Río Laja. El camino se construyó por el antiguo terraplén que va de San Miguel a San Felipe. Entonces Dolores quedó a un lado. Claro, recobró después la importancia Dolores por la cuestión de que llegó Hidalgo después de que estuvo en San Felipe. En San Felipe llegó en 1793, y en 1803 se va a Dolores, pero la importancia como camino real no la adquiere porque no es del trazo original. El trazo original del Camino Real de tierra adentro pasa por el norte, lo que es ahora Río Laja. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Sí. Es nada más una nota al margen del tema de Santos, porque hablaba de que iban a hacer adobes nuevos para la capilla del Puerquito. No sé, como que me dio un poquito de tema de decir, vas a quitar los adobes que tienes actualmente para poner otros nuevos. Sería nomás para la restauración, se consolida el muro, pero no se quitan los adobes. O sea, en tema de restauración, esa era la única observación. Ay, no me expliqué bien. Se cayó esa barda, la barda trasera, entonces los adobes quedaron hechos polvo, ya los están reintegrando para hacer adobes nuevos con la misma tierra. Entonces, esa sería la forma en que se va a restaurar.
Yo solo deseo hacer un comentario más general. A mí me parece muy importante tomar en cuenta que las arquitecturas del Camino Real de Tierra Adentro, la arquitectura militar, la arquitectura religiosa, la arquitectura civil, las arquitecturas de las haciendas, no son simultáneas, sino que tienen etapas, periodos donde están en auge alguna, decaen, incluso hay usos y reusos. Por ejemplo, es muy frecuente hallar que un solo edificio, alguna vez, incluso puede ser que al principio fue presidio, fue fuerte, después se transformó en capilla y por último fue troje, o viceversa. Primero fue troje, luego se transformó en capilla. ¿Sí? Ese tipo de reusos, el ejemplo más claro es el que vimos en el fuerte, que es muy importante históricamente porque era un asiento huachichil. En el lugar existe la tradición oral de que llegó el ejército español y desplazó a los huachichiles y se asentó ahí. Incluso todavía existe el paraje llamado El Sitio, que es donde habría estado desplantado en la arquitectura original del siglo XVI. Y lo otro es que también nos muestran las exposiciones la necesidad de impulsar la investigación sobre el urbanismo del Camino Real de Tierra Adentro, la distribución de la traza urbana a partir de dos ejes, el fondo legal, la distribución de los barrios, el asentamiento de un barrio indígena, con frecuencia tlaxcalteca, otomí, mexica o purépecha, las cuatro grandes etnias aliadas. Y nos ayudaría mucho a entender el urbanismo actual para usar de manera más precisa términos como presidio y fuerte, que no son sinónimos. Gracias. Bueno, pues andamos un poco cortos de tiempo. Yo sí les pediría, Arqui, Verónica. Bueno, aprovecho para entregarle a Eduardo Comte su constancia de San Felipe del encuentro que ya no nos habíamos visto. Y al licenciado Villalobos. Gracias. Le voy a pedir, si está por ahí, Carlos Torreblanca. Pásale, Arturo, ayúdame a entregarlos. Bueno, ayúdame. Vamos a compartir este foro. Ustedes están como representante de INA, que nos apoyes. Vamos a entregar los reconocimientos. Hacemos una lectura de uno de ellos y los entregamos a todos. Vamos pasando los minutos. El primer reconocimiento es para Verónica Alejandri. Profesor Héctor Pascual. A José Santos Portugal Aguilar. Licenciado Rigoberto Servín Hernández. Y contador Eduardo Conde Villalobos. La foto,